Muy buenos días a todos los presentes en esta sala virtual número 1. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta actividad que tendremos en los trabajos del 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria en su edición 2022. Y en este último día de actividades, pues tenemos nuestra última conferencia magistral, que el día de hoy está impartida por Guillermo da Silva Montemayor y que lleva por título El rol de la resiliencia en el proceso de adaptación. Para dar espacio a nuestro querido invitado, voy a hacer una breve reseña de su currículum. Actualmente cuenta con una maestría en ciencias en psicoterapia y está en proceso la obtención de su grado del doctorado en psicología con la especialidad en psicoterapia familiar y marital. Además de dar sus servicios en práctica privada de manera profesional, pertenece al Instituto Insight Psychology, donde es psicoterapeuta, y pues está a cargo de la coordinación del cuidado, evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes que cuentan con un diagnóstico dual, y además provee psicoterapia individual y en grupo. Cuenta con diferentes honores que a lo largo de su trayectoria pues le han hecho tener mucha experiencia y es miembro de diferentes asociaciones a nivel pues internacional, como la Asociación de Terapeutas Familiares y Maritales. También es miembro de la Academia Americana de Neuropsicología Clínica y por supuesto de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Dejo con ustedes a Guillermo da Silva Montemayor, que en esta ocasión nos trae la conferencia El rol de la resiliencia en el proceso de adaptación. Muy buenos días, bienvenido Guillermo y adelante, el micrófono es Gracias, tuyo. Josué. Muchas gracias. Aprecio mucho la presentación. Pues muy buenos días a todos. Me encantaría, si es posible, que pudiera ver sus caras y pudieran activar sus cámaras. Yo creo que vamos a tener más contacto físico, yo en ese términos de poderles ver, si es posible. Me encantaría ver sus caras. Um, so, número uno, decirles muchas gracias por esta oportunidad de poderme conectar con ustedes. Estoy por acá en California, son las 8 de la mañana, ya estoy en mi oficina y listo para empezar a trabajar. Algo que quiero agregar a lo que Josué estaba indicando en mi presentación es que también soy un supervisor clínico para Insight. Y ser supervisor clínico quiere decir que yo me hago cargo de todos los psicólogos que todavía no tienen licencia y que están en el proceso de obtenerla. Y déjenme darles una breve explicación con respecto a eso, porque en Estados Unidos el ser psicólogo es muy diferente a ser psicólogo en México. En México, cuando un psicólogo termina la carrera, termina con lo que conocemos como la cédula profesional. Y aquí en Estados Unidos, la cédula, cuando uno termina la carrera de psicología, no hay cédula profesional. Entonces, todo un proceso muy complicado para obtener esa cédula que viene a ser la licencia. Esta cédula en México también es básicamente una licencia para poder practicar. Y aquí en Estados Unidos básicamente es lo que se conoce como licencia, ¿no? Esa licencia para obtenerla es un proceso muy largo que toma aproximadamente después de terminar la maestría, toma alrededor de entre unos 4 y 5 años más. Entonces, ser psicólogo en Estados Unidos no nada más es ir a la universidad, terminar una carrera de 4 años, porque esa carrera de 4 años en Estados Unidos no prepara todavía a una persona para ser psicólogo. Es obligatorio, si yo quiero ser psicólogo, hacer una maestría y después de terminar la maestría tengo que reunir alrededor de 3,000 horas directas de psicoterapia con pacientes antes de poder aplicar para el examen de la licencia. Entonces, imagínense, 3,000 horas toma por lo menos entre 2 y 3 años poderlas obtener a un ritmo de 120 horas más o menos, o probablemente entre 80 y 100 horas al mes. Una vez que ustedes terminan con ese proceso de las horas y ser supervisado por un supervisor con licencia, que en este caso es lo que yo hago ahora. Ahora yo estoy supervisando a estos psicólogos que ya terminaron su maestría, que ya terminaron la universidad, pero que todavía están obteniendo horas para poder obtener esa licencia. Y una vez que ellos obtienen la licencia, entonces tienen la libertad de poder practicar sin que nadie les supervise. Entonces, espero que no los haya confundido un poco, pero creo que es muy importante
hacer ese énfasis que en Estados Unidos ser psicólogo es todo un proceso muy diferente al proceso de ser psicólogo en México. Anyway, so, habiéndoles dicho eso, déjenme iniciar con mi presentación y quiero invitarlos también a que tomen nota de preguntas que quieran hacerme. Voy a dejar los últimos 15 minutos de mi presentación para que ustedes, si tienen preguntas, las puedan hacer. Es muy interesante todo este proceso del que voy a hablar. La resiliencia es básicamente algo que todos los seres humanos tenemos y que desgraciadamente muchas veces no sabemos cómo utilizarlo porque hay circunstancias que pueden interferir con la resiliencia. Y esas circunstancias tienen mucho que ver con el trauma, por ejemplo, cuando hay estrés postraumático, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad u otras condiciones mentales, interfieren mucho con la resiliencia y eso hace que el efecto de los síntomas que la persona pueda estar experimentando sean incrementados de una forma significativa. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, José, te lo voy a agradecer muchísimo. Lo que voy a presentarles hoy básicamente es la definición de resiliencia, las características de la resiliencia, cómo crear resiliencia, las características de una persona resiliente y cómo se construye la realidad. Y esto de construir la realidad es algo que frecuentemente hablo en mis presentaciones porque es de suma importancia que ustedes sepan que la realidad no existe, que cada persona se encarga de generar la realidad enfocada o basada en la que la persona tiene sus pensamientos o creencias, ¿no? Discúlpeme si de repente me atoro un poco cuando me quedo pensando, de repente mi cerebro empieza a pensar en inglés porque estoy aquí en mi oficina y de repente estoy hablando español, entonces ténganme paciencia si de repente ven que se me va el avión, no es que esté distraído, simplemente que estoy tratando de pensar en lo que estoy diciendo. Entonces, voy a ir a la siguiente lámina. Y esto es un vídeo que yo presenté, si ustedes estuvieron conmigo el año pasado, seguramente vieron este vídeo. Este vídeo, la razón por la que lo vuelvo a repetir es, se nos olvida muchas veces cuáles son las capacidades que tenemos como seres humanos y cuáles son las circunstancias que vivimos y no nos damos cuenta de la capacidad de adaptación y resiliencia que tenemos. Y este vídeo lo vuelvo a presentar y es algo que yo presento casi en cada presentación que hago. Hace una semana estuve presentando con el condado de aquí de Orange en Los Ángeles. Estuve presentando hace un mes también para la Asociación de Alzheimer en el estado de California. Y es para mí muy importante que ustedes vean este vídeo otra vez para los que me vieron el año pasado aquí. Espero que sea un recordatorio para ustedes de cuáles son las capacidades que tenemos los seres humanos ante circunstancias adversas para podernos adaptar a las circunstancias que podamos estar viviendo. Entonces, vamos a verlo y veremos qué piensan. Gracias. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can.
Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! I can. Increíble, increíble. Saben que cada vez que veo este vídeo, siempre encuentro algo nuevo y es para mí esta circunstancia, es un recordatorio para mí de cuando yo me estoy quejando de algo, que yo pueda entender que hay todavía personas que viven circunstancias muy diferentes a las que yo estoy pasando. Entonces, espero que este vídeo les traiga a ustedes un poco más de conciencia, un poco más de determinación y descubrir que tenemos esta capacidad todos para poder ser resilientes y adaptarnos. En fin, vamos entonces ahora, déjenme ir con la definición de resiliencia, que estoy seguro que muchos de ustedes probablemente la han escuchado, y para los que no, yo espero que hoy sea un día que transforme la percepción que ustedes tienen con respecto a cómo ustedes se ven a sí mismos. La resiliencia es una capacidad que las personas tenemos para adaptarnos después de una adversidad o experiencia traumática. Las personas que tienen una capacidad alta de resiliencia tienen ese poder de modificar el rumbo, de sanar emocionalmente y continuar con sus vidas cotidianas y objetivos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven la resiliencia, es esa capacidad que tenemos nosotros para poder salir de una experiencia traumática, de una experiencia que puede ser una situación natural que puede ocurrir, como por ejemplo un huracán, un temblor, una circunstancia que tenga que ver con esas experiencias naturales, o puede ser la guerra, puede ser ahora mismo con lo que está pasando en Ucrania. Si ustedes ven todas las personas que han sido desplazadas de un país y que han tenido que dejar su país para poder irse a otro país como refugiados. Entonces, ahora déjenme decirles de dónde viene la palabra resiliencia. La palabra resiliencia el origen está en el latín, y esto quiere decir del verbo resiliere, ¿no? Ese es el latín. Y eso quiere decir rebotar. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, imagínense una pelota que ustedes la avientan sobre el suelo. El efecto de la pelota es que toca el fondo, toca el suelo y después vuelve para arriba. Entonces, la resiliencia es algo más o menos así. Cuando una persona cae en una circunstancia adversa, esa circunstancia adversa va a hacer que esta persona pierda la habilidad de poderse enfocar en el aquí y ahora. Esa persona el trauma va a generar toda una reacción fisiológica y va a hacer que la persona pierda el funcionamiento en algunas áreas, como por ejemplo el funcionamiento para trabajar, para ir a la escuela o con la familia o con la esposa o el esposo, en la cuestión social, en la cuestión financiera. Entonces, el funcionamiento, los psicólogos lo medimos de acuerdo a la cuestión efectiva que la persona está funcionando afuera. Entonces, como les comentaba, la resiliencia significa volver a nuestro estado natural después de haber pasado por una situación crítica o inusual, y es la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad saliendo fortalecidos y alcanzando un estado de equilibrio personal. Entonces, cuando ustedes ven el proceso de resiliencia, la resiliencia tiene una secuencia que es muy importante.
Esta secuencia es cuando hay un evento traumático o una circunstancia. Y les voy a dar algo que no sea traumático. Déjenme ponerles un ejemplo muy simple. Cuando, por ejemplo, una persona se mueve de una ciudad a otra, imagínense que ustedes se mueven de repente a Tampico y se van a vivir al DF. Entonces, cuando ustedes lleguen al DF, el DF es muy diferente a Tampico, ¿no? El DF tiene toda una red muy compleja para poderse adaptar a la ciudad. Entonces, ustedes cuando lleguen al DF, van a experimentar algo que se llama el shock de la ciudad, ¿no? Es adaptarse. Entonces, para ustedes poderse adaptar, tienen que ir por un proceso primero de aceptación, ¿no? Ese proceso de aceptación de que están en el DF, de que van a tener ustedes que adaptarse a la ciudad, ¿no? Entonces, cuando van por la aceptación, se mueven ahora a la adaptación y después de la adaptación hay un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje es extremadamente importante porque eso les va a ayudar a adaptarse. Aprendizaje, por ejemplo, a cómo utilizar el sistema de transporte, a cómo utilizar las supercarreteras del DF, a cómo orientarse, en dónde están ubicados, cuál es el vecindario en donde viven, cuáles son todas estas circunstancias que ustedes van a ir adaptando poco a poco. Entonces, ese proceso de resiliencia es muy importante que lo tengan en mente porque esos tres componentes, la aceptación, la adaptación y el aprendizaje, son esenciales para que entonces el proceso de resiliencia no sea interrumpido. Ahora, imagínense cómo se genera la resiliencia. La resiliencia tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos, como el vídeo que les presenté, por ejemplo, tiene mucho que ver en cómo una persona que no tiene brazos o piernas, o está sorda, o es ciega, o no puede hablar. Entonces, es la actitud lo que va a mover a esa persona a cómo adaptarse y pasar por un proceso de aprendizaje para poderse adaptar. Entonces, la resiliencia está asociada con la actitud, está asociada con el optimismo, está asociada con la habilidad para regular emociones, la habilidad de ver los fracasos como oportunidades o lecciones de aprendizaje en lugar de verlo como algo que genera depresión, que genera angustia, que genera la percepción de que soy un perdedor y no puedo salir adelante o que no hay esperanza para mí, ¿no? Las creencias también son extremadamente importantes porque las creencias básicamente juegan un papel muy importante en cómo construimos la realidad y eso se los voy a decir más adelante. Aceptar que la vida es una combinación de ganancias y de pérdidas también. Y aceptar el proceso de duelo. Entonces cuando nosotros estamos generando resiliencia, es muy importante que no pierdan de vista estos componentes, porque ya sea que ustedes estén trabajando o estén en la escuela todavía, pongan mucha atención a la actitud, al optimismo, a la habilidad de regular emociones, a la habilidad de transformar un fracaso en una oportunidad y obviamente después de que se convierte en una oportunidad también se convierte en una lección de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes ven todo esto, hay también un componente genético que es muy importante que nosotros estemos pendientes de él. El entorno en donde nosotros crecemos o en donde nosotros vivimos es extremadamente importante. Si ustedes ven a niños, por ejemplo, que están viviendo en entornos que son caóticos o entornos en donde hay inseguridad para los niños, o no solamente para los niños, véanlo nosotros como adultos, por ejemplo. Las circunstancias que están ocurriendo ahora mismo en México con respecto a la inseguridad, a este nivel de inseguridad que es espantoso, ¿no? Y que aun cuando yo no vivo en México, y que tengo viviendo en Estados Unidos muchos años, tengo viviendo en Estados Unidos alrededor de 25 años, y puedo decirles que algo que genera mucha angustia, aun cuando yo no estoy en México, es ver las noticias y ver lo que están pasando, ¿no? Y me da mucha pena, al mismo tiempo también me da mucho miedo, ¿no? Entonces, ese miedo que ustedes que están inmersos al 100% en la vida diaria, en la actividad diaria, cosas que hacer, yo no sé cuántos de ustedes salgan a la calle a veces con temor, pero ese temor puede influenciar mucho de una forma negativa el experimentar resiliencia. El componente genético es muy importante porque el componente genético nosotros tenemos una predisposición, un componente genético que puede predisponer la resiliencia, pero
El problema es que si las condiciones no están puestas para que esa genética, esa carga genética que traemos se pueda activar, entonces no va a pasar nada. Eso quiere decir el entorno. Entonces, si el entorno, por ejemplo, ustedes viven con temor, o salen con temor, o trabajan con temor porque pueda pasar algo, entonces eso hace que la expresión de los genes sea modificada. Y tomen en cuenta que una circunstancia de violencia no modifica a un gen. El DNA o el ADN en español, el ADN no puede ser modificado por el entorno, pero, es decir, el ADN no se puede cambiar, pero el entorno sí puede modificar la expresión de los genes. Entonces, lo que ocurre cuando uno está en una circunstancia de angustia es que esa angustia va a poner al cuerpo y va a tener una reacción fisiológica a la persona que va a apagar ese gen que tenemos para la resiliencia. Entonces, y por el contrario, lo que va a pasar cuando uno vive con angustia es que va a prender el switch para estar angustiado y entonces la persona va a estar en el modo de sobrevivencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la persona va a estar alerta, que va a estar vigilando quién viene atrás de él cuando va manejando, cuando llega a su casa si alguien está siguiendo. De repente si ustedes salen y van a un lugar y lo piensan 2 veces, no quiero ir ahí porque qué tal si de repente hay una balacera en la noche. Entonces, todo esto inhibe muchas veces la capacidad que tenemos ya en nuestros genes para poder usar la resiliencia y eso se convierte en un factor, en un obstáculo para poder experimentar la resiliencia. Entonces, ahora, ante las pruebas que nos pone la vida, tenemos 2 opciones, ¿no? Darnos por vencidos y fracasar, ¿no? O sobreponernos y salir fortalecidos. La resiliencia es esa cualidad psicológica que permite a las personas recuperarse de un evento traumático o adverso. Y yo creo que estas 2 opciones que tengo aquí o que tenemos aquí es lo que les comentaba ahorita. O ustedes buscan como, usando el mismo ejemplo que les comentaba con respecto a la seguridad, nosotros no podemos adaptarnos a la violencia porque eso sería una desgracia muy grande, pero sí podemos adaptarnos a cómo, en lugar de darnos por vencidos y fracasar, qué medidas de seguridad tomar, de qué forma me puedo proteger, de qué forma yo puedo ir con alguien probablemente acompañado. Entonces, de qué forma no salir después de cierta hora para no exponerme, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el aprendizaje, el proceso de adaptación para poder aprender y cómo finalmente uno poder adaptarse a las circunstancias. Entonces, es sobreponernos y salir fortalecidos. Ahora, cuando nosotros vemos las características de una persona resiliente, tomen en cuenta todas estas, y esas son pocas, hay muchísimas más, pero solamente elegí las que creo que son más significativas en términos de, por ejemplo, una persona resiliente sabe cómo conocerse, sabe quién es creativa, es una persona tenaz, es una persona constante, es una persona disciplinada, es una persona consistente, siempre miran hacia adelante, se rodean de personas optimistas, y esto de rodearse de personas optimistas es extremadamente importante. Tomen en cuenta que en nuestra cultura existe mucho lo que se conoce como el cotilleo o el chisme, ¿no? Y ese chisme debilita mucho la habilidad para la resiliencia y por el contrario, muchas veces el chisme lo que genera es romper unos ciclos de sanación emocional porque lo que hace es regresar nuevamente a una persona a estar en un estado de sentirse a la defensiva. Entonces, las personas resilientes también son favorables a los cambios, tienen un sentido del humor maravilloso, se apoyan en los demás, tienen objetivos y son optimistas. Hay muchas otras cosas que yo les puedo decir con respecto a las características, pero al menos estas son unas cuantas de las que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, ojalá que ustedes las tomen en cuenta porque es muy, muy importante. Nuevamente, una persona resiliente es una persona que es consistente, que es consciente de que no existe una vida dura, sino momentos difíciles, crea una manera más optimista de ver al mundo, son conscientes de que después de la tormenta llega la calma,
Entonces, es muy importante que nuevamente nos enfoquemos en la actitud y cuál es la forma en la que construimos realidad. Muy, muy importante. Entonces, eso me lleva ahora a cómo se construye la resiliencia, ¿no? Superar el dolor y la decepción sin que éstas sean abrumadoras no es nada fácil. La resiliencia incluso tiene que ver cuando un ser querido muere y que obviamente superar ese dolor y la decepción sin que éstas sean abrumadoras no es nada fácil. Es todo un proceso que uno tenemos que pasar por él, ¿no? Especialmente cuando hay pérdidas, no solamente físicas, ¿no? Pero pérdidas también materiales en términos de moverse, como les comentaba, de un estado a otro, de dejar un trabajo para irse a otro empleo, cuando hay divorcio, cuando hay moverse de un país a otro también, cuando alguien muere, cuando alguien se enferma. Entonces, todo esto conlleva a un proceso de duelo y todos los días tenemos pérdidas, todos los días, y tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a esas pérdidas. Las personas más resilientes pasan por un proceso de construir realidad de una manera diferente que incluye identificar a las creencias, como les comentaba hace un momento, porque esas creencias van a producir pensamientos y los pensamientos a su vez generan comportamientos y esos comportamientos son los que generan la realidad. Entonces, imagínense que nosotros tenemos la capacidad para generar nuestro propio infierno y vivir inmersos en una relación, por ejemplo, que es tóxica, en donde hay violencia verbal, violencia psicológica, emocional, sexual, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, las personas tenemos la libertad absoluta de elegir qué es lo que yo quiero hacer o vivir y en dónde quiero, con quién estar. Y eso es muy importante, porque muchas veces se nos olvida. Entonces, déjenme ir a la siguiente lámina para que ustedes vean ahora cómo es el proceso de continuar construyendo la resiliencia, que tiene que ver con las creencias, lo que les comentaba hace un momento. Las creencias generan pensamientos, los pensamientos generan comportamientos y los comportamientos generan realidad. Entonces, ahora vamos con la siguiente y vamos a ver esto que es muy importante. Carl Rogers es uno de los psicólogos más importantes en la historia de la psicología. Él generó toda una cuestión de procesos teoréticos para implementar intervenciones en terapia psicológica. Y este señor dice que me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, y esta cita la quise traer porque tiene mucho que ver con el tema. Entonces dice, me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Ese es Carl Rogers. Entonces, vivir la resiliencia es aceptar las circunstancias que tenemos alrededor. No podemos evitarlas, ¿no? Yo les puedo asegurar que todos nosotros en el futuro vamos a experimentar crisis porque esa es la vida. La vida está confrontada con crisis que vivimos. Pueden ser cíclicas, pueden ser cuando uno va moviéndose de una etapa de desarrollo, como por ejemplo de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la edad temprana adulta, de la edad temprana adulta a la vida adulta, después cuando una persona genera su familia, cuando una persona empieza a envejecer. Hay procesos que traen crisis existenciales todo el tiempo y que probablemente muchas veces no tenemos en la mente que tenemos nosotros esa capacidad para poder buscar terapia, para poder buscar a un psicólogo, para poder buscar ayuda que nos ayude a movernos y salir de ese bache. Y ese bache, cuando uno cae en ese bache, es muy normal. Y muchas veces la resiliencia se ve apagada o se pone en un estatus como estuviera durmiendo, porque nosotros no la despertamos y no la activamos. Esto que les comenté de construir la realidad es algo muy importante y es algo, como les comenté al principio, en lo que yo me enfoco en la terapia. Cuando estoy haciendo terapia con mis pacientes, uno de los enfoques más importantes es ayudarle al paciente a cómo darse cuenta de las decisiones que está tomando,
y que esas decisiones que está tomando están generando una realidad. Y como les comentaba, no hay una realidad en general, no hay una realidad que sea uniforme. Cada uno de ustedes genera la realidad basada en las creencias que ustedes tienen. Si ustedes creen que no pueden y que probablemente no pueden aplicar para un empleo diferente o que no pueden aprender algo o que no pueden modificar un comportamiento, eso es lo que ustedes van a tener. Entonces, las creencias son la parte fundamental, es la base del pensamiento humano y es la base en cómo entendemos la vida. La resiliencia no entiende de estas cosas porque la resiliencia tiene una secuencia, como les comentaba, y si ustedes no la activan, entonces no va a haber resiliencia. Por el contrario, es muy difícil cuando una persona se queda atorada en una etapa de desarrollo, como por ejemplo una persona que tiene, por decirle, 50 años, pero se comporta como si tuviera 15 o 20 años. Entonces ahí es cuando vemos que una persona tiene dificultades para poderse mover o para poder aprender a ser adulta, para que esa persona pueda aprender a ser adulta, ¿no? Entonces, revisen las creencias que tienen, porque esas creencias van a ser las que van a determinar la forma en la que ustedes ven la vida. Había un filósofo que murió, creo que a finales de los 80s o principios de los 90, un filósofo francés muy importante, extremadamente importante. Se llamaba Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre creó toda una filosofía que está basada en el existencialismo y que básicamente había un libro muy interesante de él, hay un libro muy interesante de él que en verdad los invito a que si lo pueden conseguir, consíganlo, seguramente está disponible en Amazon. Este libro se llama Sin Salida. Y este libro básicamente es una compilación, el libro está escrito como en forma, como si fuera un diálogos para una obra de teatro. Entonces, el libro básicamente, y se los voy a escribir rápidamente para que, esperando que ustedes tengan la curiosidad de poder leerlo. Este libro, básicamente, todo el plot, anyway, la cuestión de la historia del libro se basa en 3 personas que mueren de forma trágica y que estas personas, en la visión de Jean-Paul Sartre, estas personas van al infierno. Pero es el infierno desde la perspectiva de este filósofo, ¿no? Entonces, estas personas mueren en circunstancias adversas y de forma muy trágica, y una por una no se conocen estas 3 personas, ¿no? Estas 3 personas no se conocen, y una por una va llegando al infierno, ¿no? Y cuando llega al infierno, hay un ballet que escolta a esta persona a un cuarto, y cuando esta persona entra al cuarto, se dan cuenta que no hay salida. Entran, pero cuando sale el ballet, básicamente se cierra la puerta y no hay salida. Entonces, la primera persona que llega, de hecho, son 2 mujeres y un hombre. Entonces, hay una mujer que es joven, muy bonita y es heterosexual. Después, la otra mujer es una mujer también que es joven, pero que es lesbiana. Y después está un hombre que es heterosexual y que también es joven. Entonces, cuando llega la primera mujer, que es la mujer, la joven, bonita y que es heterosexual, llega y se pregunta por qué estoy aquí, por qué me están poniendo aquí. No se supone que debería estar en las máquinas de sufrimiento eterno. Y en fin, después llega la segunda persona y la segunda persona es el hombre, ¿no? Y cuando llega, igual se hace la pregunta, ¿y qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, no? Y la última persona en llegar es la otra mujer y también es escoltada por ese ballet al cuarto y llegan y los 3 están ahí. Entonces, lo que ocurre con esas 3 personas después de estar de cuestionarse y por qué estás aquí y por qué tú estás aquí, empiezan a platicar entre ellos y entonces se dan cuenta de que el hombre se empieza a enamorar de la mujer que es lesbiana, pero la lesbiana no está interesada en este hombre. La lesbiana está interesada en la otra mujer, pero la otra mujer no está interesada en la lesbiana, sino que está interesada en el hombre. Entonces ustedes ven las secuencias, ustedes ven esa cadena en donde las condiciones están dadas para que empiecen a tener conflictos terribles. Al final, estas personas empiezan a pelear y están peleándose todo el tiempo, incluso intentan matarse, pero no se pueden matar porque ya están muertos, ¿no?
Y al final, la moraleja de esta historia es que el infierno no existe. El infierno ellos mismos lo estuvieron generando y se dieron cuenta que su infierno sería vivir juntos por la eternidad. Entonces Jean-Paul Sartre dice que el infierno no existe, que el infierno básicamente somos nosotros, no son los demás. Entonces ojalá que puedan conseguir ese libro. Creo que va a ser muy interesante cuando ustedes empiezan a ver la vida de una forma que es muy, en donde tenemos cierto control sobre ella y que estamos constantemente tomando decisiones. La resiliencia es esa capacidad que nosotros tenemos de ver la vida de una forma diferente para nosotros poder generar una realidad que sea acorde a las creencias y a los valores que tenemos para que entonces podamos encontrar sentido o propósito en la vida. Pues bien, con esto creo que termino esta presentación. Quiero ahora escuchar de ustedes qué preguntas tienen. Cuando vieron ese vídeo, para los que lo vieron por primera vez, ¿qué les generó? ¿Qué les trajo a la mente? ¿Qué sensación o qué emociones les trajo? ¿Quién tiene el valor de hablar? Pueden abrir sus micrófonos sin ninguna pena. Buenos Por días todavía. Bueno, nada más comentar que ese video sí lo vimos el año pasado, que usted estuvo, también nos dio una muy excelente, una excelente conferencia. Y es un video que yo se los puse a mis alumnos para motivarlos al principio del semestre, y pues créanme que muchos de ellos sí tuvieron esa chispa de continuar, de seguir estudiando, seguir preparándose, seguir tomando en cuenta todas esas situaciones en que los muchachos podrían verse, incluso familiares, amigos de ellos, en los cuales estuvieron en esa situación, y pues que afortunadamente siguen. Y como le digo, es una buena motivación para que ellos continúen y no se limiten a lo que pueden lograr. Exacto. Y es muy importante, Armando. Yo creo, por eso ese video lo quise volver a poner, porque yo lo pongo muy frecuente cuando estoy haciendo terapia aquí en la clínica donde trabajo. Hago terapia de grupo 2 veces por semana con pacientes que tienen dificultades con la salud mental y con adicciones. Y recordarles que ellos tienen esa capacidad, y les pongo ese video probablemente una vez al mes, ¿no? De tal forma que sea un recordatorio para ellos, porque modificar la forma en que pensamos toma mucho tiempo, porque recuerden que esas creencias de las que yo hablaba, modificar una creencia, como por ejemplo, una creencia muy típica es, los hombres no lloramos, los hombres no deben de llorar, ¿no? Lo cual es una creencia extremadamente aterradora. Es una creencia que todavía muchos creemos. Yo ya me quité esa creencia, y me costó muchos años quitarme esa creencia. Pero yo les puedo decir, estar inmersos en nuestra cultura está llena de creencias, y muchas de esas creencias no son sanas, ¿no? Entonces, modificar una creencia significa, como les comentaba, la resiliencia va a ayudarles mucho a modificar una creencia, esa actitud de que no puedo, de que no debo de llorar, de que no debo expresar mis emociones, porque si no voy a ser considerado que soy débil, o que soy gay, o que no soy lo suficientemente hombre. Entonces, hay muchas creencias que nos tienen atados y atorados en una etapa de desarrollo, y no aprendemos a cómo salir adelante, especialmente para los estudiantes a veces que piensan que no pueden aprender, o que no hay forma, o que sienten que a veces tienen que copiar para poder salir adelante, porque ellos piensan que no tienen la capacidad, y tienen la capacidad. Estaba viendo una pregunta que alguien hizo, creo que fue Claudia, de cómo se genera la resiliencia en los niños. ¿Quién hizo la pregunta? Fue alguien, Claudia. Y es correcto la forma en la que puse cómo se genera resiliencia en los niños, o cómo se le puede ayudar a un niño a construir la resiliencia. Sí, básicamente es eso. Bueno, esa pregunta, Claudia, es una pregunta muy importante. Acuérdense de lo que les mencioné en lo que estaba platicando hace rato. El entorno de donde los niños crecen es extremadamente importante, y tiene mucho que ver en cómo cuando un niño tiene un problema. Por ejemplo, si un niño llega a la casa después de ir a la escuela
y ese niño llega con que tiene una, no sé, que le pusieron una F o que salió que reprobó un examen, piensen cuál sería la actitud en nuestra cultura muchas veces, la actitud en general, no hablo porque obviamente hay del otro lado, pero piensen muchas veces qué hacen los papás. Los papás empiezan a gritonearle al niño cómo es posible que hayas reprobado, eres un burro, no tienes nada que hacer tú aquí en la casa, tu única obligación es la escuela, bla, 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 bla. ¿No? En ese momento el niño está siendo avergonzado y la resiliencia jamás se va a aparecer porque ahora el niño piensa que es burro, que es un tonto, y le va a dar vergüenza, le va a dar mucha vergüenza ser él mismo. Y cuando él vaya a la escuela, se va a sentir en un rincón, se va a sentar en un rincón, muy probablemente se va a hacer invisible, le va a dar mucho miedo a hablar, le va a dar pena todo, porque si dice algo, va a pensar que está equivocado. Entonces, la actitud de los papás, lejos de generar ayudarle al niño a ser resiliente, es todo lo contrario. Entonces, para generar resiliencia a los niños es que si el niño llega con una F o que reprobó un examen, la actitud de los papás tiene que ver mucho qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que mi hijo está teniendo problemas en la escuela. Entonces, no culpar al niño, porque al final el que tiene la responsabilidad somos los adultos. Y cuando el niño llega con una F o reprobando un examen, para generar resiliencia es decirle, mijo, no te preocupes, seguramente vas a sacar después una B o una C o una A, yo te voy a ayudar, ven, mira, vamos a revisar tu examen, ¿qué fue lo que pasó? Mira, esta respuesta. Entonces, es como en lugar de criticar, humillar, avergonzar al niño, es como hacerle ver que eso tiene solución. Es como ayudar al niño a que, por ejemplo, si se cae, se lastima y empieza a llorar, pues lo que el niño necesita es un abrazo, es un beso y probablemente sobarle en donde se pegó, en lugar de decirle, ya te caíste, como siempre, tú eres tan bruto que eres, y uno empieza a gritonearle al niño, y el niño siente que lo que necesitaba era un abrazo, un beso y amor, y lo que está recibiendo es todo lo contrario. Entonces, esa pregunta que hiciste, Claudia, es justamente la receta para que nosotros salgamos en México de esta violencia que estamos viviendo, es empezando cómo romper la cadena de transmisión intergeneracional de violencia que se genera por el abuso que hay hacia los niños, ¿no? Yo me acuerdo, con mi hijo, tengo 2 hijos, uno de 14 años y otro de 12, y me acuerdo cuando mi cuñado vino a visitarnos a Estados Unidos. Me acuerdo que mi hijo tiene el cabello un poco largo, ¿no? Y me acuerdo que ese día le habían cortado el cabello a mi hijo y mi hijo tendría como unos 5 años, yo creo, tal vez 6 años. Y cuando mi cuñado llegó a la casa, lo primero que vio, bueno, cuando le cortaron el cabello a mi hijo, se lo cortaron muy corto, se lo dejaron un poco corto y que se veía como Dora la Exploradora, ¿no? Entonces, cuando llega mi cuñado, lo primero que hace, mi cuñado no conocía a mi hijo. Entonces, abrimos la puerta, me saluda, ve a mi hijo y de repente se ve, mira, tu hijo se parece a Dora la Exploradora. Y cuando él dice eso, pues mi hijo tenía, les digo, 5 o 6 años, de repente como que se le llenan los ojos de lágrimas, se sintió como que se estaban burlando de él, me abraza de la pierna mi hijo y se pone detrás de mí y empieza a llorar y veo a mi cuñado y le digo, Javier, discúlpate con Lucas. Digo, no está bien que le digas que se parece a Dora la Exploradora. Me dice, pero se estaba bromeando. Discúlpate, por favor, con Lucas. Me dijo, no, hombre, Guillermo, pero si estoy bromeando, no es para tanto. Y lo volteé, lo vi a los ojos y le dije, no, es en serio, discúlpate con él, por favor. ¿No? Entonces, y ya cuando me vio que yo estaba serio, vio a mi hijo, se hizo para un lado y lo vio porque estaba detrás de mí mi hijo. Y le dice, ok, Lucas, discúlpame, no fue mi intención. Entonces digo, mi hijo, ve a tu recámara, ahorita voy para allá contigo. Entonces ya cuando se va mi hijo, le digo a mi cuñado, mira, Javier, el problema es que mi hijo no entiende tus bromas. Mi hijo tiene 5 años, tú tienes 40. Para ti es chistoso, para mi hijo no es chistoso. Y mi labor como papá es proteger a mi hijo. Y en la casa, en nuestra casa, este es el único lugar en donde ellos pueden estar seguros. Aquí no hablamos con malas palabras, aquí no hay golpes, aquí no hay nada. Este es el único lugar donde yo los puedo proteger. Cuando ellos están en la escuela, desgraciadamente, yo no puedo estar ahí para cuidarles.
y quisiera estar ahí, porque créanme que si pudiera, me iría a la escuela y los cuidaría, ¿no? Pero no, y además no les haría bien, ¿no? El hecho es que mi cuñado entendió que no está bien y eso le ayudó mucho a mi hijo. ¿Y saben qué fue lo que yo hice cuando le pedí a mi cuñado que se disculpara con mi hijo? Eso se llama corregir la experiencia emocional. Si yo no hubiese hecho nada, mi hijo hubiera desarrollado probablemente un complejo. Y si yo me hubiera reído con mi cuñado, todavía hubiera sido peor. Entonces, cuando ustedes quieren generar resiliencia en los niños, se trata de cómo ustedes van a respetar a ese niño, cómo lo van a aprobar, cómo lo van a validar, cómo lo van a guiar, cómo lo van a proteger. Los niños tienen necesidades emocionales y para que la resiliencia pueda salir a flote y los niños puedan tener esa capacidad de adaptación, necesitan un entorno que sea sano, necesitan un entorno en donde haya seguridad. Sobre todo eso, que el niño se sienta seguro, que si el niño va a decir algo y de repente se empiezan a burlar la abuela, el abuelo, los tíos, ¡ah, qué idiota eres, mijo! ¿Cómo se te ocurre semejante cosa, no? Entonces, eso genera vergüenza en los niños. Y cuando nosotros vemos estudiantes, que por cierto empecé a dar clases en la universidad donde estoy haciendo mi doctorado, cuando ustedes ven estudiantes que no participan, que les da miedo hablar, yo a veces hago un tiempo y me veo con estos estudiantes en privado y les pregunto, ¿cómo es la experiencia para ti de estar en un salón de clases, no? Y me empiezan a platicar de lo que vivieron y me empiezan a decir cómo los trataron y me empiezan a decir una y otra cosa más, ¿no? Mi trabajo, no solamente en mi consultorio, ¿no? Pero también en un salón de clases es cómo generar seguridad para que los estudiantes o mis pacientes se puedan sentir seguros y que en ese momento puedan aprender. Déjame ver, está Armando Rincón que levantó su mano. Dime, Armando. Sí, con lo que comentas, Guillermo, Ajá. con los muchachos tenemos tutorados, hay grupos de tutorados con los cuales tratamos durante el semestre o incluso por algunos años. Me han comentado que incluso en la universidad ellos, algunos maestros, lamentablemente así aún hay, son tratados así de manera despectiva, incluso Sí. los ofenden, tal vez no con malas palabras, pero sí con esa situación de decirles que no son buenos para esto, ¿no? Y esos son puntos en los cuales yo les digo que tienen que hablar, tienen que manifestarse para poder eliminar este tipo de situaciones. Cuando no hacen eso, le damos pie a que siga habiendo estas situaciones y no podemos solucionarlo de esa forma si no nos hablan. Exacto. Entonces, ese es un punto muy, muy bueno de tu parte. Y eso, Armando, que mencionabas es cómo eliminar las conductas abusivas. Exacto. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Laura Chuey. Sí, buenos días. Hola, Laura. Gracias. ¿Qué tanto nos puede ayudar? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Lo que, no sé cómo llamarla, la programación neurolingüística, trata algunos de temas como la resiliencia, y todo lo que estuviste ahorita exponiendo me hizo recordar cosas vividas, ¿sí? Desde la infancia, la juventud, ahorita de adulto, y ahora platico con mi hermana en un sentido, ¿verdad? De ciertas situaciones de la convivencia en familia y que, como mencionas, ¿verdad? Se maneja como la broma y algo muy atinado. No podemos, adultos o de ciertas edades hacia abajo, utilizar esa forma, estando con personalidades o personas de los mismos niveles de edad. Entonces, en aquel entonces, de infancia, entre los hermanos en casa, pues esa forma de trato, ¿verdad? De las bromas de ciertos niveles, y que ahora de adulto empieza uno a comprender cosas, ¿sí? Y entonces ya platicando aquí en casa, pues ya como que tal vez a la expresión pudiera ser la correcta de las disculpas o el de entiendo, ¿sí? Y no fue correcta las acciones o mis procederes. Y eso ayuda mucho, ¿sí? A mejorar esa convivencia. Y dice uno, híjole, el tiempo perdido, pues no, pero ya lo solucionaste, ya estás aquí,
es tu hoy y estamos arreglando esto. Esas formas de pensar que tenemos y que estamos tratando de obligar al otro que está a tu alrededor a que lo vea así. Y esos son los conflictos, creo que cualquier sociedad, tanto interno en casa hacia el exterior. Y por eso las problemáticas que tenemos en nuestro entorno. Tú mencionas nuestro país y sí es muy triste, es muy estresante. Hasta ahorita que estuvimos en pandemia, que estuvimos aislados, ni siquiera ya estamos afuera, pero aún así estábamos con ese pensamiento y que estaba nosotros generándonos esa vivencia aquí adentro, y que sacar esa mucho o poco de conocimiento, de aprendizaje o de lecturas, y que pudiera estarnos ayudando para ir solventando eso que nos estábamos generando en por lo menos estos 2 años. Pero pues no es todos, ¿sí? Todos estos ciudadanos que no tienen esos saberes, esa lucha interna de por lo menos esto que estamos viviendo durante estos 2 años, ¿sí? Y asumándole todo su vivencia de vida que tuvieron atrás. Sí, o sea, mi aterrizaje era qué tanto la programación neurolingüística nos puede aportar, o que sí sería interesante tenerlo como parte de las enseñanzas en la educación, desde básico. No, claro. Y de hecho, yo creo que tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? Romper eso que les comentaba hace un momento, esa cadena o ese proceso de transmisión intergeneracional toma mucho trabajo, porque es básicamente revertir, por ejemplo, si yo a mi edad, por ejemplo, digamos que quiero modificar un comportamiento que aprendí cuando yo era niño, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, alguien que es zurdo. Cuando ustedes ven a una persona que es zurda, en mis tiempos, por ejemplo, no había en las escuelas, no había sillas o mesabancos o escritorios, como ustedes le quieran decir, no había sillas con paleta o esta cosa donde uno escribía, no había para zurdos. Entonces, todo era del lado derecho. No había estas cosas para pelar las papas, los peladores estos eran solamente para diestros, las tijeras solamente eran para diestros, todo estaba hecho para diestros, ¿no? Y además de eso, había personas que decían que los zurdos pues eran unos brutos porque se confundían, les decían da vuelta a la izquierda y daban vuelta a la derecha, o les preguntaban dónde estaba el norte y apuntaban para el sur. Entonces, es toda esa secuencia que muchas veces las personas zurdas pensaban que no eran listas, ¿no? Entonces, revertir ese daño es ayudar a esa persona a remover una creencia. Entonces, la programación neurolingüística tiene mucho que ver con el uso de las palabras y de qué forma tú vas a estar empleando palabras que sean más, que provoquen o que evoquen, mejor dicho, esperanza, que evoquen la creatividad y la innovación en lugar de inhibirla. Hay algo que quería agregar con lo que Armando dijo en términos de los estudiantes. Es tan importante que las universidades en México tuvieran un departamento para estudiantes que necesiten terapia. Aquí en Estados Unidos, todas las universidades, todas las preparatorias y todas las secundarias y primarias tienen un departamento que es de psicólogos para apoyar a los estudiantes que tienen problemas en sus casas, que tienen dificultades para aprender. Entonces, es algo que desgraciadamente en México todavía la psicología está de una forma, no está desarrollada la psicología en México. Y a mí me espanta muchas veces cuando yo veo un psicólogo en México y veo la preparación que tienen, me da miedo nada más de pensar que hay personas que van y se sientan con una persona que no tiene una preparación para poder abrir el proceso mental y dejar a una persona que no tiene experiencia hurgar en esos pensamientos que en lugar de ayudarle muchas veces lo complica más. Por eso es tan importante cuando ustedes vean la terapia. Para mí la terapia es uno de los regalos más grandes del mundo, ¿no? Tener el acceso a psicoterapia. La terapia probablemente es la única relación que ustedes van a tener en su vida en donde el único propósito es beneficiarles a ustedes. Entonces, y lejos de ahí todavía hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas creencias y muchos
tabúes con respecto a la terapia, en donde se dice que la terapia es para locos, que la terapia solamente es para perdedores, que la terapia es para personas que son débiles. Y créanme, una persona que está en terapia es todo lo contrario de eso. Una persona que está en terapia es la persona que tiene la capacidad para verse a sí mismo hacia adentro y buscar qué es lo que hay dentro de esa persona que no está usando y que probablemente le va a ayudar a salir de donde está. En fin, chicos y chicas, déjenme parar aquí. Tengo una junta en unos minutos. Quiero agradecer profundamente nuevamente la invitación a este evento tan importante. La Academia Mexicana Multidisciplinaria es algo que yo admiro, respeto mucho a Rebeca por tener, a la doctora Rebeca Silva, por mantener cada año este foro en donde pueden emerger y pueden converger también a múltiples disciplinas que pueden ayudar a las personas, como en este caso, en mi caso, que yo estoy trayendo a la mesa, algo que es muy importante, que es la psicología. Yo espero que hayan tenido, que hayan tomado notas. Seguramente Josué les va a poner mi correo electrónico. Ahí está en la pantalla ahora mismo mi correo electrónico. Tengo un podcast también. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad, si ustedes tienen un iPhone, váyanse al icono de los podcasts y búsquenlo. Se llama Mi Terapia. Así simplemente pónganle Mi Terapia. Lo pueden encontrar en Google Play, en Spotify, en cualquier plataforma. En cualquier plataforma lo pueden encontrar y es gratuito. Y por último, muchas gracias a ustedes que se dieron el tiempo. Ustedes son parte de un equipo, de un grupo de personas muy privilegiadas, porque eso es en serio. Cuando una persona se da el tiempo de venir a una conferencia en donde no tienen que estar porque pudieran estar en sus casas descansando, haciendo nada o viendo la tele, se han dado el tiempo de venir y tratar de aprender algo que es tan complicado, que parece simple, pero no lo es. Yo agradezco mucho el tiempo de ustedes, agradezco mucho nuevamente la invitación a este evento increíble y yo espero que tengan un día extraordinario y que podamos vernos el año entrante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, saludos. Gracias a todos, saludos, cuídense mucho, estén seguros. Gracias. Gracias. ¿Sí me oyen, perdón? Voy a Sí. ceder la palabra, una disculpa, a la doctora Rebeca Silva Rodrigo para que haga la entrega del reconocimiento virtual a nuestro estimado Guillermo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Un honor siempre tenerte apoyando año con año con tu conocimiento. Y me voy a permitir leer el reconocimiento próxima a la Junta. Dice, Academia Mexicana Multidisciplinaria AC otorga el doctor Guillermo da Silva Montemayor por su brillante participación con la conferencia magistral titulada en el proceso de adaptación durante los trabajos del 14º Congreso Internacional de la Academia Multidisciplinaria al 3 de junio del 2022. La investigación científica y tecnológica impulsando el desarrollo económico y la Tampico, Tamaulipas, a 3 de junio de 2022, pues virtual, ¿no? Doctora Rebeca de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este evento y muchas gracias por la invitación nuevamente. Cuídense mucho y nos estaremos viendo el próximo año. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias, por todo. doctora, y muchísimas contrario. gracias. Gracias. Besos. Guillermo, nuevamente. Igualmente, adiós. Y esperamos vernos Adiós, el adiós. próximo año como lo indica. Y a quienes se quedan con nosotros todavía en las actividades de este último día de los trabajos del 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, bueno, pues les recuerdo que a continuación tendremos un breve receso para retomar a partir de las 11:20 de la mañana las últimas sesiones de ponencias orales y posteriormente a la 1:30 los esperamos en esta sala virtual número 1 para llevar a cabo nuestra ceremonia de clausura. También recordarles que el taller este año estuvo en 2 sesiones.
La segunda sesión será realizada el día de hoy y es importante comentarles que hay que enviar un correo electrónico al correo de la Academia Mexicana Multidisciplinaria para poder realizar su inscripción. Pues les agradecemos mucho y por ahí les voy a estar dando también la información en las salas a partir de las 11:20. Nos vemos entonces, que tengan un buen descanso en estos 20 minutos y retomamos 11:20 en cada una de las salas como corresponda su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Claudia, saludos. Saludos, Armando. Saludos a Tere también, no sé mucho que no la veo. Y a Sí, Rodrigo, ¿verdad? cuídense mucho, bye. Hasta luego, Saludos a bye. todos. Adiós. Saludos, Tete y Claudia. Saludos, Eva. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos. Bye. Bye.